Muy buenas tardes. Tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa en la comuna de la palabra. Y digo regurgitadores porque usualmente, aunque no somos rumiantes, algunos sí por razones de problemas de tracto digestivo, pero en general algunos creían, como Skinner, en The Behavior Verbal, que la palabra llegaba como estímulo y uno respondía automáticamente por la naturaleza del estímulo. Sin embargo, a veces la palabra hay que ser reelaborada, masticada, digerida, reflexionada para poder compartir con otros en un diálogo, en una comunicación horizontal. Lo que pensamos, sentimos, imaginamos, creemos, verbos todos ellos de naturaleza psicológica. Yo pienso, yo creo, imagino, recuerdo, que son verbos que tienen que ver con los procesos cognitivos que no se ven directamente, como la famosa conducta que es observable, medible, cuantificable, pesable y casi todo lo que termine en hable, oíble. Sin embargo, el pensamiento, los sentimientos, los afectos, la reflexión, las creencias, las atribuciones, los recuerdos no son conducta observable. Para algunos son constructos teóricos, para otros son representaciones simbólicas de algo que quién sabe si existe, pero que nos permiten, al menos ello, intentar comprender o explicar algunos segmentos de lo real que hemos llamado lo psicológico. Esta ocasión, nuestros seguidores en México a las 12 minutos, en Colombia a las 13 minutos, por la hora de diferencia que tenemos, queremos agradecer particularmente en mi caso al doctor Jorge Miro Restrepo, quien aparece ahí como con una antenita de vinil, dijera el Chapulín Colorado, personaje muy querido en América Latina, curiosamente, no sé por qué, pero hay de gustos y el gusto se rompe en género. Eh, el doctor Jorge Emiro Restrepo, tuve el privilegio de escucharle una conferencia en Medellín, en un congreso que se realizó de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. Trabajo interesante de cuestiones epistemológicas sobre lo mental, la cognición, la actividad cerebral y todas esas cosas que algunos llaman neurociencias, otros llaman neurociencia, no prejuzgo si son muchas o varias. Pero hubo una época en que se agregaba científico para demarcar de lo especulativo lo demás. Psicología científica, neurología científica, medicina es una ciencia, etcétera. Después se agregó el término neuroeducación, neuromodulación, neurocognición, y después faltaba más neurociencia o neurociencias, el pleonasmo del pleonasmo en una lógica extraña. Pero no voy a invitar al doctor para que se quede callado, al doctor Jorge. Sin embargo, le voy a robar todavía 1 o 2 minutos. Como cada semana hacemos, no quiero dejar de recordar que después del Otis Huracán 5, que devastó prácticamente una parte del puerto y ciudad de Acapulco, conocido mundialmente, resulta que por su naturaleza en 12 horas cambió a 5 de tormenta y no, como el tigre de Santa Julia, se dice en México, lo agarraron evacuando y no sabía si correr, terminar o qué. Y cuando lo agarraron, pues ya no pudo hacer otra cosa. Así el Otis, a los gobiernos local, a los gobiernos federal, pero los medios hoy se disputan la verdad sobre el fenómeno. Hace ya más de 10 años desaparecieron forzadamente a 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, otra vez Guerrero, Acapulco está en Guerrero. Y hasta la fecha no tenemos ni la verdad histórica, ni las evidencias de dónde quedaron los restos si es que fueron ejecutados como se dijo y quemados, no, o de dónde están si es que están vivos.
desaparecieron durante el sexenio del gobierno anterior, Enrique Peña Nieto, con la participación del Ejército Federal Mexicano, policías municipales, federal y locales, estatal, con la participación de grupos del narcotráfico coludidos. Y hasta la fecha no tenemos ni la verdad ni la justicia transicional ni nada. En ese sentido, creo que Colombia ya nos dio la vuelta porque han tenido, si no discursivamente, por lo menos, sí más claramente estos asuntos. Ahora, Gustavo Petro, que está bravo con lo de Palestina, está interesante, Petro, pero me callo porque de ellos seguro sabe mejor que yo, Jorge Miro Restrepo. No tenemos la verdad del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador. Se comprometió a entregarla cuando estaba en campaña, ya está un año de terminar su gestión y no tenemos nada. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana Anaí, desaparecida en contra de su voluntad, razón por la cual no pudo terminar su licenciatura en psicología hasta ahora. Y seguimos esperando la verdad, la justicia y su aparición, porque viva la llegada. El fraterno saludo, Angélica, y damos comienzo, no sin antes agradecer al doctor Jorge Emilio Restrepo su disposición para participar en esta charla. De momento voy a compartir la pantalla para poner una imagen que me parece importante en este momento, que es la del cartel con el cual hemos decidido. El cartel tiene una portada que sea El porvenir de lo mental. El título me parece provocador en el mejor de los sentidos. En realidad lo mental tiene un porvenir. O cuáles son las cuestiones epistemológicas de la psicología. Porque muchos hablan de epistemología a diferencia de la ontología, pero aún no tenemos preciso qué es la epistemología y por qué la epistemología. En psicología particularmente, cuando el objeto de la psicología aún sigue en disputa de si es lo mental, si es lo psíquico, cuál es la diferencia entre lo psíquico y lo mental, o lo psicológico y lo mental. ¿Cuál es la diferencia entre la conducta y lo mental? Si es que existen diferencias, pues son dos categorías mutuamente excluyentes como explicación de lo psicológico, es decir, la conducta de los organismos, dijera Burkus Skinner, no es lo psicológico. Y entonces tendríamos que entrar a esta reflexión que seguramente mejor que yo nuestro invitado, el doctor Jorge Miro Restrepo, nos irá introduciendo para después aproximarnos al título de su libro, para mi gusto provocador en el mejor de los sentidos. Ya hubo un título muy provocador en un trabajo del 86 de la tesis doctoral de Ángel Rivier, que tituló Razonamiento y representación, dos categorías sumamente complejas y que no son ni la conducta ni se reducen a esta. Cierro mi boca, sino para qué invito al doctor. Adelante, estimado Jorge Miro, es tuya la palabra. Hola Enrique, buena tarde, gracias por la introducción, gracias por la invitación. Y es cierto, el título del libro, de hecho no iba a ser, inicialmente no era ese. El título del libro era simplemente el subtítulo, Cuestiones epistemológicas de la psicología. Pero al finalizar el proceso de investigación documental y de escritura, bueno, me di cuenta que ciertamente la cuestión sobre lo mental, que no es solo un asunto ontológico, sino que tiene serias implicaciones prácticas,
institucionales, pues era muy relevante y plantearla como título hacia dónde va no la mente, no la mente, porque la mente y lo mental son dos cuestiones muy diferentes que no todos los psicólogos, más los filósofos que los psicólogos, tienen clara esa diferencia. Entonces, el título del El porvenir de lo mental uh, surgió al final de la escritura, al final de la escritura. eh, y como tú lo dices, también de una forma un poco provocadora. Quizás eh, no cumpla plenamente con su objetivo porque hay una mala concepción sobre lo que es la mente y lo mental. Y solo habiendo leído el libro queda claro a qué nos referimos con lo mental y cuál es su porvenir. Elongando la provocación, jalemos un poquito esa idea de lo mental. Hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud y en otros escenarios se desgarran las vestiduras sobre los trastornos mentales. La noción de trastorno mental es muy vieja. Desde los alienistas o antes para acá se habla de alteración de lo mental. Cuando Ángel Rivière publicó su libro de objetos con mente, una edición española de Alianza, él se preguntaba con el problema de Turing si éramos capaces de diferenciar una máquina de un humano para definir lo mental, en ese viejo problema de Alan Turing. Y posteriormente en un libro de la psicología cognitiva, que es eso, implicaba un presupuesto que yo le comentaba. Si hablamos de una psicología cognitiva es porque hablamos de otras psicologías, dentro de las que caben las no cognitivas. Si hablamos de otras psicologías, entonces suponemos que la psicología no existe. Lo que existen son las psicologías. Y luego esto implica el problema epistemológico, cuál es el objeto de cada una de las diferentes psicologías. Y si tenemos muchos objetos, que lo pone en tela de juicio Antonio Damasio en el error de Descartes, por ejemplo, esa separación entre lo afectivo, lo volitivo, la voluntad, y lo cognitivo, resulta que entonces lo mental, históricamente desde Piaget, Vallon y otros, Vygotsky, implica todos estos procesos. Lo que pasa que al separar lo cognitivo de lo no cognitivo, se desintegra el objeto de la psicología. No el objeto ontológico, el objeto epistemológico. El problema otro será el metodológico. ¿Cómo le hago para explicar la esquizofrenia, por ejemplo? El delirio. Pensemos tan solo el delirio. Que no la alucinación. Alucinación y delirio tienen connotaciones distintas, aunque la clínica ha jalado la alucinación a las alteraciones de la percepción. Yo pensaría que son más del pensamiento que de la percepción, porque no vienen de la relación entre el objeto perceptible y el sujeto percipiente. Hay algo más. Pero este asunto del porvenir de lo mental, en la era de, decía Enzensberger, ahora con lo de Oriente Medio, la manipulación industrial de las conciencias, hoy más con las redes. Llega información, 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 y aunque sí seamos, como decía Juan Ignacio Pozo, en Humana Diagonal Mente, otro trabajo español, resulta que efectivamente somos seres informívoros. El problema es cómo deslindamos la información. Y porque parte del modelo del procesamiento humano de la información, que en su momento Brunner, en una historia que escribe sobre la historia de la psicología cognitiva, eh, diferencia muy claramente el procesamiento humano de la información, de la cognición, o de lo mental, digamos, utilizando el término que utilizas. Si estableces la diferencia entre lo mental, ¿qué sería lo mental? ¿Qué es la mente? La mente supongo que es la que poseo yo, pero lo mental trasciende a lo que yo poseo, aunque lo incluya. ¿Cuál Enrique, es esa diferencia entre uno y otro? lo mental, yo
lo planteo en líneas que ya vienen claramente formuladas por otros autores como una categoría natural. Ah, así como la biología tiene un dominio propio, un dominio natural propio, que son los fenómenos vivos, que difieren de los fenómenos o los procesos o las entidades químicas, así como las entidades, los procesos y los fenómenos químicos difieren de los fenómenos, las entidades y los procesos físicos. En esta medida, lo mental es una cuestión de una categoría natural. Es decir, existen los átomos y las fuerzas físicas, existen las moléculas, los compuestos y las interacciones químicas, existen las células, eh, los tejidos, los órganos, los organismos y las interacciones entre organismos, pero también existe una categoría que podemos denominar como una categoría mental. Esa categoría mental eh, es, es un proceso, un fenómeno, un estado, una entidad que surge bajo ciertas condiciones, eh, bajo ciertas condiciones biológicas, porque um, una secuencia y unas restricciones naturales. No todos los fenómenos físicos desencadenan fenómenos químicos, no todos los fenómenos químicos desencadenan fenómenos biológicos y no todos los fenómenos biológicos desencadenan fenómenos mentales. Para que se desencadene o para que surja la categoría de lo mental, hay unas condiciones biológicas, no solo biológicas, claramente, pero digamos que las biológicas son las más relevantes, eh, evolutivamente hablando, bueno, las culturales también, pero para que exista lo mental debe existir un sistema nervioso encarnado o instaurado en un cuerpo con ciertas características. Diciendo esto, lo que estamos concluyendo es que la categoría de lo mental es una categoría natural del mundo físico que surge como resultado de un proceso evolutivo, biológico, que ha generado cierto tipo de sistemas, como es el sistema nervioso central, que al interactuar con otros sistemas del cuerpo y otros sistemas exógenos, sistemas culturales básicamente, produce un nuevo tipo de fenómenos, entidades o procesos a los que llamamos lo mental. ¿Por qué no lo llamamos la mente? Porque la mente ya es un constructo propio de ciertas tradiciones en psicología. La psicología cognitiva tiene un concepto, una construcción conceptual, incluso teórica, de la mente que difiere de la construcción de la mente en las corrientes psicodinámicas. Entonces, utilizamos el mismo término, el mismo significante, la mente, pero su significado, y no solo su significado, sino su configuración teórica, filosófica, y en esto pues estamos haciendo referencia ya a cuestiones epistemológicas y ontológicas, difieren notablemente. Al hablar de lo mental, y un poco también para responder otra pregunta que hacías de si son las psicologías o si es la psicología, cuando yo hago la revisión de las principales escuelas, corrientes, paradigmas,
comenzando por la psicofísica y la psicología fisiológica, luego pasando por la psicología experimental de la conciencia, la psicología estructural, la psicología funcional, la psicología de la conducta, la psicología de la Gestalt, la psicología psicodinámica, la psicología humanista y finalmente la psicología cognitiva. Lo que yo encuentro es, salvo en la psicología conductual, las formas más radicales, es que sí se acepta la existencia de lo mental, pero claramente difieren en los conceptos, en las teorías, en las metodologías y también claramente en las filosofías, cómo entienden la mente, ¿sí? Pero la categoría de lo mental está presente en la psicofísica, en la psicología fisiológica, en la psicología de la Gestalt, está en las psicologías psicodinámicas, bueno, la psicología humanista no, tampoco, la psicología humanista no tiene un interés por lo mental, porque uno de sus preceptos es la integralidad del ser humano sin segmentarlo o fragmentarlo en componentes, pero el mismo psicoanálisis, la psicología cognitiva, en general el 90% de las psicologías que se reconocen históricamente aceptan la existencia de lo mental. Es que si no fuera así, la psicología epistemológicamente no tendría sustento, porque todas las disciplinas tienen un objeto de estudio. Lo repito, la física, las partículas y las interacciones, la química, las moléculas, los compuestos, la biología, los seres vivos, la psicología, lo mental. Y claro, esa categoría natural de lo mental, hay diferentes expresiones conceptuales, teóricas, y esas diferentes expresiones son las diferentes psicologías. Yo llegué a la conclusión de que podemos agruparlas, estas corrientes, en dos grandes tradiciones, la tradición experimental y la tradición comprensiva. Em, y lo que me mostraron los análisis de la situación epistemológica de la psicología en la academia, es decir, en las universidades, es que efectivamente hay una fuerte tendencia eh, de, de la psicología de ir en dirección de la ciencia cognitiva y la neurociencia cognitiva, porque incluso el concepto actual de la mente en, en las disciplinas experimentales o en las áreas experimentales de la psicología se está transformando más en el concepto de la cognición. Entonces, eh, en la psicología experimental, salvo quizás en el cognitivismo tradicional, pero en las últimas, más recientes, me refiero a los últimos 20, 30 años, la, la psicología cognitiva se ha integrado más a la ciencia cognitiva y dentro de la ciencia cognitiva el concepto de la mente no es de uso tan común como si lo es el concepto de cognición, y ni siquiera el concepto de procesos cognitivos, que es más una construcción, creo yo, eh, eh, hispanohablante. Eh, en general, en los países angloparlantes, no se, pues la expresión cognitive processes no es muy frecuente, simplemente es cognition, y dentro del término cognition incluyen lo que nosotros denominamos procesos cognitivos o en otros contextos funciones psicológicas. Es curioso porque en todas las traducciones que conozco, no que existan, sino estarían en una postura de egocentrismo cognitivo, lo que no conozco no existe. En las que conozco,
Toda la obra de Vygotsky utiliza el término procesos psicológicos, no cognitivos. Prácticamente la Europa hablante de lenguas de origen latino tampoco utilizan cognición. Lo que pasa es que la presión del dominio anglosajón nos ha llevado a hablar de cognitive processes o cognition. Sin embargo, bajo este supuesto, el planteamiento de lo mental sería equivalente o sinonímico con respecto a lo psicológico, porque el problema son dos categorías distintas. Recuerdo un trabajo muy curioso de un personaje perfectamente desconocido. Por la época y el origen era de Bulgaria. El apellido no le ayudaba mucho, era Pablo, Todor Dimitrov Pablo. Publicaron un libro en Sofía intitulado algo así como La pensée de Todor Pavlov, el pensamiento de Todor Pavlov. Y tiene un planteamiento que me parece sumamente provocador y casi se parece al tuyo. No estoy seguro que conozcas el trabajo porque eso llegó nada más vía partidos comunistas y cosas de ese orden. Él decía que cuando uno habla de lo psicológico o de lo mental, no utilizan el término de lo mental. De lo psicológico habla de un fenómeno que existe objetivamente, pero no físicamente. Es decir, lo mental no es el cerebro, dicho en buen cristiano. Lo mental no es una secreción del cerebro como el páncreas secreta insulina. Dice, lo mental existe y por el hecho de existir es material, pero en sentido ontológico. Dos, por su forma de existencia no es material, porque no está sujeto a las leyes generales de la materia, masa, peso, volumen, inercia, impenetrabilidad, toda esa vieja historia de la física clásica, ¿sí? No es material en sentido físico, pero es material en sentido ontológico o filosófico, decía él. Me parece muy interesante el planteamiento, porque además dice, y no se reduce a lo físico, aunque lo mental no existe sin lo físico, o sin el sistema nervioso, dijera. Ese es el segundo problema. Si lo psicológico es lo mental y lo mental es actividad cerebral, o caemos en el reduccionismo neuronal, como lo intentó Ramón y Cajal en su tiempo, explicar el comportamiento de sectores de poblaciones de neuronas para explicar ciertos comportamientos, o como lo hizo la neuroquímica en ciertos segmentos de la psiquiatría. Un fármaco, te quito la depresión, te quito el delirio, la alucinación y ya desapareció el trastorno mental. Porque pareciera ser que entonces el trastorno mental deriva de un desequilibrio neuroquímico. Pero el cerebro, que Luria explica en El hombre con su mundo destrozado, dice, no es esa masa. O en la película Hombre mirando al sudeste, de Liceo Subiela, está deshaciéndose un cerebro en las manos del personaje Rantés, un tipo con esquizofrenia paranoide, y dice, creo que aquí van los sentimientos y las emociones de la persona que murió. Y deshace el cerebro en sus manos. Pero quien sufre, ama o goza, decía Todor Dimitrov Pavlov, no es el cerebro, es el ser humano como totalidad. Y regresamos a lo que atribuías a la psicología humanista, como un todo. Quien piensa, quien decide, quien se equivoca. En un programa de House, recuerdo, había un negro que mató a 5 y estaba en el pabellón de la muerte en los Estados Unidos. Y el neurólogo Foreman, otro negro, demuestra que tenía un tumor frontal. Y dice, el tumor es el responsable de el comportamiento del que está esperando la muerte. Y le responde House irónicamente, ¿es que acaso tenemos que fusilar al tumor? ¿Quién es el responsable de los actos del tumor? El problema está entonces entre ese ser total e indivisible, aunque puede ser segmentado con ciertos niveles de análisis, pero el que sufre, ama, goza o llora es ese ser total, que no se puede reducir a una de sus partes, sino que haríamos en la falacia meriológica. Quien piensa, ama, goza o llora es el cerebro, el que decide es el lóbulo frontal, y eso ya es otra barbaridad. La relación entre cerebro y psiquismo, o cerebro y lo mental, y la correlación entre cerebro-cultura, dijera Roger Bartra, ¿sí? En su idea de exocerebro,
y lo mental, como dijeran Jodelet y otros, las representaciones sociales o colectivas, que no es el inconsciente colectivo de Jung, pero se parecen tanto, dijera Juan Gabriel, que no pueden engañarme. El problema de fondo es esa correlación entre lo mental, lo psíquico, el cerebro y el punto del que parte, la existencia ontológica de lo mental. Si existe lo mental, puede ser objeto epistemológico, ahora sí, de estudio de la psicología, no importa tu orientación humanista, gestal, lo que guste, chingado. El objeto sigue siendo lo mental o lo psicológico. Vygotsky habla de procesos psicológicos, ¿sí? Balón decía que hemos fragmentado tanto al humano que ya nuestro objeto de estudio lo desaparecimos. Y la psicología también deja de tener razón de ser. Cierro mi boca. Sí, al hablar de lo mental, podría, podría utilizarse el término lo psicológico, así como para hablar de las partículas se puede hablar de lo físico, y cuando se habla de las moléculas se puede hablar de lo químico. Yo preferí el término lo mental porque es un término genérico que no te obliga a pensar en un segundo término, porque cuando hablamos de lo psicológico, es muy probable que intentemos complementarlo con lo cognitivo, lo psicodinámico, lo humanista, lo conductual, lo psicofísico. Y en la forma en la que yo lo entiendo, lo mental es un dominio natural ah, que está ahí eh, para ser estudiado, para ser teorizado, y cuando comienza a ser teorizado, comienzan a aparecer estas expresiones, estas formas lingüísticas, y pero claramente lo mental es lo psicológico, y cuando hablamos de lo psicológico, estamos hablando de cuestiones que tienen una naturaleza muy particular, y, y quizás la principal, el distintivo principal, hay una lista de los atributos que tiene lo mental, pero claro, la experiencia subjetiva es clave. Eh, es una cuestión distintiva de otras formas, de otras manifestaciones del mundo natural. Eh, lo mental tiene esa posibilidad de dar origen a la experiencia subjetiva, las vivencias, que son elementos no de un cerebro, no de un sistema nervioso, no de un cuerpo. En el primer libro que yo publiqué, hice una reformulación de las concepciones cognitivas tradicionales para incluir perspectivas actuales en cognición corporizada, cognición situada, cognición distribuida, que son, a mi modo de ver, más realistas en el sentido de que eh, no pensamos la mente o lo mental como un fenómeno que se despliega solo en el cráneo, eh, en el encéfalo, incluso solo en el cerebro, sino que es una cuestión que emerge de un organismo que interactúa con un ambiente, y en el que, por supuesto, la interacción simbólica y el lenguaje tiene ahí una relevancia pues mayúscula. Es toda esa interacción la que permite la existencia de lo mental. Eh, de ahí que pensar que podemos encontrar ciertas funciones o procesos psicológicos en ciertas regiones cerebrales es un poco, creo yo que no es la ruta, no es la ruta correcta. Y claramente sin sistema nervioso no hay dominio de lo mental, pero no es suficiente la existencia del sistema nervioso, y no es posible reducir la
la existencia de lo mental, ni su funcionamiento, ni su organización, ni su estructura, a lo que se denomina como los correlatos neurobiológicos o neuroanatómicos. Esto me recuerda dos películas, una mexicana y la otra estadounidense que estuvo prohibida muchos años, la estadounidense. La mexicana se llama Santo contra el Doctor Cerebro. Es curioso el título porque el personaje malo es el Doctor Cerebro. Y esto parte de que hay un cerebro que dirige toda la maldad, pero sin cuerpo, es un cerebro dentro de una campana gaussiana enorme, conectado con cables a lo real. Eso lleva al pensamiento mágico del cerebro santesco, le llamo yo, o el cerebro calimanesco de Calimán. Creo que en Colombia han estado reeditando una versión de Calimán. Es el que domina la mente, lo domina todo, serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Eso los leía de muy chiquito y a veces me dejaron lecciones mayores que algunos maestros de los que ni me acuerdo de la facultad. Pero es claro que esa visión del cerebro como el que hace las cosas me parece limitada. Hay una versión un poco más seria y política. Se llama Johnny empuñó su fusil. Está como libro y como película Dalton Trumbo, a propósito del impacto de la guerra en general. Pero el personaje Johnny tiene, por una explosión de bomba en la Primera Guerra Mundial, se queda ciego, sordo, sin maxilares y sin lengua, es decir, mudo, sin brazos y sin piernas. Es decir, se queda con un cerebro no dañado, pero con un cuerpo desarticulado. Pues toda la lógica de la trama de la película es el delirio, porque ¿con qué trabaja el cerebro si no recibe información del exterior a través del cuerpo y los órganos de los sentidos? Pues lo que tiene empieza a elaborar. De ahí me parece que tiene más claro Dalton Trumbo el asunto del delirio y la fabulación como alteración del pensamiento y no de la percepción. Pero ese es otro tiro. Lo que me parece curioso es que aquí pareciera ser que no es solo el cerebro. Julián de Ajuriaguerra dice que sigue creyendo la psicología que somos espíritus descarnados o descuerpados. Es un cerebro que segrega pensamientos, la memoria por el temporal, los procesos perceptivos por el occipital, las decisiones por el frontal, y entonces tenemos una prueba batería de funciones ejecutivas para lóbulos frontales, y la gente se dedica a diseñar pruebas y a vender. Buen negocio, pero la realidad es que ese fenómeno es el fenómeno, según mi opinión, ontológico del cual parte. Pero seguimos teniendo un asunto pendiente, el subtítulo que pones, problemas epistemológicos en la psicología. Porque ¿cómo puedo, en el delirio, el único referente que tengo es el paciente? Y algunas de las veces, cuando el paciente no está en condiciones, el familiar del paciente o el cuidador primario, que es el que dice, no, pues está extraño, está loco, se le van las cabras, etcétera. Pero tú cuentas con un discurso como clínico, no como experimental de laboratorio, ni como académico de perfiles, puntos, publicaciones para obtener el Sistema Nacional de Investigadores y lo que gustes. Tienes al paciente, dijera Michel Foucault, a la persona doliente, y dijera Franco Basaglia a su familia entera y la comunidad que está ahí. Al tener ello, tú te enfrentas al otro problema. Ahora, ¿cómo puedo conocer eso que existe ontológicamente, materialmente, pero no físicamente? No lo puedo pesar, no lo puedo medir. Bueno, algunos dicen que sí, para eso inventaron los test o instrumentos de medición, ¿sí? Pero el problema epistemológico persiste y se hace más agudo, según mi opinión, porque planteas problemas epistemológicos actuales de la psicología. Partamos de la premisa que podemos admitir como indiscutible o incuestionable. Lo psicológico o lo mental existen sin duda. Si no, no estaríamos hablando aquí. Ni tú serías psicólogo, supongo, no sé si eres filósofo o psicólogo, o ambos. Sí, ambos. Ni yo sería psicólogo, ni filósofo empírico, psicólogo empírico y todo empírico, si no existiera lo mental, lo psicológico, la alteración mental, la depresión, las ideas suicidas. Si no existieran los recuerdos, si no existieran los olvidos, dijera Freud, también de algo sirven los puercos olvidos.
No puede vivir uno con todos los recuerdos desgraciados y desgraciantes que te desgracian la vida, además. A veces es mejor borrarlos. Y de manera no consciente puedes omitirlos. Más las trampas que te hace el discurso de ocultar lo real, dijera Freud. No se le iban tanto las cabras a Freud como se dice. Lo que pasa es que él no quería hacer ni psicología, ni experimental, ni ciencia. Él quería hacer psicoterapia. Punto. Él se autolimitó y dijo lento a esto. No hay más. Él es claro. Pero sí hay que darles cursos de psicología a los neurólogos y no al revés, de neurología a los psicólogos. Porque nosotros no decidimos ni sobre el cerebro, ni sobre las hormonas, ni los neurotransmisores. Pero sí tenemos otro tipo de análisis. ¿Cuáles son los problemas epistemológicos que aprecias relevantes hoy para la psicología? Yo menciono estos problemas, hay de otros, las guerras, las justificaciones que da el gobierno de Israel, las justificaciones que da Hamas. El problema es no solamente personal, es colectivo. Dijera otra vez Bartra, regreso a él, es un exocerebro o un conjunto de representaciones sociales que no inconscientes colectivos o arquetipos literarios. Pero sí este problema, ¿qué problemas epistemológicos percibes centrales hoy? O indispensable afrontar. ¿Y por qué? Enrique, no sé si sea la, la lógica que lo estás pensando. Para mí el principal problema epistemológico de la psicología que surgió en en el estudio es uh, cuál de estas formas, teorizaciones sobre lo mental está ganando campo eh, en la academia. Finalmente, las universidades, de alguna forma, son las que definen lo que es la psicología, porque son las que entregan las titulaciones y son las que socialmente acreditan el campo. Y bueno, realmente históricamente la psicología, salvo el psicoanálisis, que surge en contextos clínicos, hospitales y asilos, pero la mayor parte de la psicología se ha creado dentro de las universidades, la psicofísica, la psicología fisiológica, la Gestalt, los laboratorios donde se hicieron esas primeras investigaciones eran laboratorios eh, universitarios. La cuestión epistemológica esencial de de la psicología, me parece, es, bueno, por una parte, reconocer que existen dos tradiciones. Es innegable. La tradición experimental y la tradición comprensiva. Dos tradiciones que, si bien actualmente coexisten, no tienen los mismos desarrollos. Cuando se revisan lo que están haciendo las mejores universidades en el planeta, que están ubicadas en Estados Unidos, Inglaterra, algunas en China, en Australia, Canadá. Esas psicologías académicas tienen una fuerte tendencia hacia la neurociencia cognitiva, que me parece que puede ser problemático porque puede terminar diluyéndose el dominio de lo mental en el dominio de lo físico. Y no creo que sea que sea ese el camino. Sí estoy convencido, yo soy biólogo, además de ser psicólogo y ser filósofo, sí estoy convencido que la, el funcionamiento y la estructura del encéfalo, el conocimiento de la estructura del funcionamiento del encéfalo es una parte importante para lograr una comprensión de la estructura y el funcionamiento de lo psicológico, pero es solo una parte. El ambiente, la organización del cuerpo, la interacción del cuerpo con el ambiente, la participación social, eh, estar en un sistema cultural,
son otros elementos no pueden descuidarse para entender el origen y el funcionamiento de lo psicológico. Pero en esta tradición experimental de la psicología hay una marcada tendencia por el análisis y creo yo que precisamente la experiencia subjetiva pues es difícil descomponerla. Claramente hay unos elementos que pueden descomponerse y que surgen como constructos, por ejemplo, digamos, las creencias, ¿sí? La modificabilidad de una creencia, pero en las tendencias actuales, en estas instituciones que están liderando el desarrollo de la psicología, no solo científica, sino académica, hay una marcada tendencia hacia un estudio muy concentrado en aspectos neurocientíficos. Y creo que el porvenir ya no de lo mental, sino de la psicología, el porvenir de la psicología, muy seguramente irá hacia una transformación como una disciplina neurocientífica, dejando un poco los campos de las ciencias sociales, las humanidades. Además, porque en esa área, en la neurociencia, es donde ha demostrado los mayores desarrollos en investigación y también en ciertos aspectos clínicos. La dificultad epistemológica principal de la psicología, entendiendo epistemológico como su configuración como ciencia, es precisamente que una gran cantidad de los profesionales que estamos en esta disciplina ni siquiera somos conscientes de la problemática epistemológica. No nos interesan las discusiones epistemológicas. Creemos que son debates filosóficos que no tienen ninguna incidencia práctica real en la disciplina, cuando sí la tienen, por supuesto, y no tenemos los suficientes elementos para tomar decisiones razonadas y justificadas en ciertos ámbitos aplicados de la psicología, no en los básicos, sino en los aplicados, que claramente pueden terminar siendo bastante peligrosos. Voy a poner un poco como abogado del diablo. Esto lo discutía con Juan Carlos Arango, por ejemplo, con Jordi Peña, con algunos otros conocidos, Antonín Kosik de Praga, y parece ser que lo mejor y lo es está en Occidente, pero no conocemos lo que hay en China o en Rusia, que son más de la mitad de la población del mundo. Y no creo que más de la mitad de la población del mundo esté en la ignorancia al respecto, que para que no concuerda. Y más ahora, hay orden de aprehensión internacional contra Putin internacional, pero no contra Netanyahu. Pareciera ser que todo lo que tenga que ver con Rusia, hasta Tchaikovsky, quedó prohibido un rato por el asunto de Ucrania, pero desconocemos esa tradición que ha apuntado hacia otro lado. Parte de que el problema ontológico efectivamente es concordante, según mi punto de vista, con lo que refieres. No hay discusión en que lo mental existe o lo psicológico, si no la psicología no tiene razón de ser. Dos, el problema es su forma de existencia y un problema por su forma de existencia que se te plantea es el conocimiento de dicho objeto. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo elaboras modelos teóricos explicativos? ¿Cómo intervienes en caso de necesidades? Y esto implica los problemas del desarrollo del conocimiento de dicho objeto de estudio o dicho objeto de interés, llamémosle así. Esto también tiene otras implicaciones. Me va a salir del asunto de más clínico psicopatológico, el delirio, la alucinación, la depresión, la atribución en psicopatología. Yo creo que este canijo me quiere joder la existencia y me comporto como si él se comportara como yo creo y lo trato como yo creo. Entonces le hago como Estados Unidos, bombardeo preventivamente para que no se le ocurra. Es decir, mi comportamiento está directamente vinculado a mis creencias, a mis atribuciones, a mis intereses. Esas categorías que son de naturaleza psicológica hace que hoy tengamos por lo menos dos creencias. Israel tiene el derecho a la defensa después de los atentados de Hamas y eso justifica todo lo que está haciendo. Hay varias explicaciones al respecto o modelos teóricos. Esto implica el comportamiento humano y su explicación, no tengo duda, colectivo e individual, y no debiera separarse de la psicología, no tengo duda. Hay objetivos psicológicos en esto, en el terreno y en lo general. Pensar lo mental o lo psicológico
lo psicosocial, valga el terminejo, que también se ha utilizado de este lado mucho, los fenómenos de orden psicosocial, la violencia estructural, la inseguridad ontológica, el miedo generalizado, la desesperanza aprendida, dijera Kuhl, o la indefensión aprendida, dijera Seligman, esos sentimientos que aparecen en la vida cotidiana y colectiva forman parte de lo mental. Y los problemas epistemológicos se impactan por el otro problema, el deontológico o ético. ¿Por qué desvincular lo deontológico y lo ético de lo epistemológico en aras de una objetividad casi neopositivista? Y en una ciencia basada en evidencias, que la evidencia es otro concepto que merece ser reflexionado en esta construcción explicativa. ¿Qué evidencias tenemos, por ejemplo, de que lo neurocientífico, que es otra forma de llamarle a lo psicofísico, como Fechner lo hizo? Porque Fechner le entró a una categoría conciencia y Boole le entró a una categoría conciencia. Cuando dicen la psicología científica nace con Boole, ¿por qué? Por lo experimental, pero no por el objeto, la conciencia. Y entonces separan el objeto del método y reducen lo científico a lo experimental, a la evidencia, a la replicabilidad, pero se olvidan del objeto otra vez. Es una psicología fisiológica, dijeras, una neurociencia o una psicofísica, dicha originalmente, no lo sé. Sí, sí. De hecho, como lo estás planteando, la primera psicología científica fue una neurociencia, ¿sí? O una psicología fisiológica o una psicobiología, pero fue la misma psicología de la Gestalt fue una neurociencia. El Una interés de la psicofísica. Gestalt, el interés de la Gestalt por el funcionamiento cerebral fue marcadísimo. Solamente como dato anecdótico, en el año del 86 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se aprobó un nuevo plan de estudios que se conoció como el Plan 86. Entre sus materias tenía una psicobiología y tenía una epistemología de la psicología. Esas materias ya no existen en los programas de estudio, pero son fundamentales para la formación de un psicólogo, porque de otra manera nos olvidamos de lo esencial. Enrique, las casos paradigmáticos como por ejemplo la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, ellos han ido transformando sus departamentos de psicología hacia Oxford, por ejemplo, el departamento es un departamento de psicología experimental, tal cual, psicología experimental. Cambridge incluso ha ido transformando su psicología um, hacia una neurociencia. El Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos no tiene un programa de psicología. Tuvo un departamento de psicología, pero actualmente es el departamento de ciencias cerebrales y cognitivas. Es cierto que, la, que en Rusia y en general en Asia eh, tienen unas, unas, eh, unas concepciones muy interesantes sobre la psicología. Para mí la psicología histórico-cultural es un enfoque, incluso me parece un enfoque que podría ser la vía intermedia entre la tradición experimental y la tradición comprensiva. De hecho, yo no lo trabajé en el libro porque me parece sumamente complejo y porque creo que podría ser una solución, una alternativa muy interesante. Pero no puede negarse que la relevancia académica que tiene la, las instituciones y la investigación en psicología en Estados Unidos y en Inglaterra, porque de ahí deriva a España y de España deriva a Latinoamérica. Es una ruta o a México y de México al resto de Latinoamérica. Así que sí, es una
una visión parcial, como la mayoría, pero no por eso deja de ser interesante, porque nosotros tenemos una psicología colonizada, eso es indiscutible. Nosotros no nos hemos decolonizado de la ciencia estadounidense. Creo que, bueno, quizás Brasil pueda ser una excepción en algunos campos, pero nosotros tenemos una pretensión inalcanzable de hacer lo que hacen en Estados Unidos en investigación y en psicología aplicada. Eh, no estoy diciendo que tengamos que tener una psicología latinoamericana. No, lo mental es un dominio de la naturaleza, no es un dominio geopolítico, no es un dominio regional, no es un dominio continental, no. Lo mental es un dominio de la naturaleza. Eh, pero sí creo, porque en el libro hago unas diferenciaciones entre el- el- la base filosófica de la psicología, la base científica de la psicología y digamos, el componente aplicado de la psicología. Y ahí trato de demostrar eh, cómo hay ciertas disparidades entre lo que se hace en la práctica y lo que tiene fundamento. Cuando debería estar así, está así. Lo que quiero decir es que mucho de lo que hacemos en la práctica en psicología, en campos como la psicología de la salud, la psicología del deporte, la psicología jurídica, no tiene respaldo científico. No lo tiene, o es un respaldo muy, muy endeble. Y esto tiene que ver con lo que estabas legítimamente cuestionando, y es que los análisis epistemológicos tienen que, por supuesto, relacionarse con los aspectos éticos y deontológicos de la disciplina, y es cómo hemos permitido que los campos aplicados de la psicología hayan tenido tal explosión si no todos están respaldados científicamente. Ese es otro debate epistemológico que tiene que darse. La, la Sociedad Psicológica Británica tiene acreditadas más de 100 eh, eh, licenciaturas diferentes en psicología, más de 100. Licenciatura de todo tipo, licenciatura en psicología matemática, licenciatura en psicología computacional, licenciatura en psicología del arte, licenciatura en psicología de medios, licenciatura en psicología clínica, licenciatura en programas deben ser de 3 años, 3 años y medio, 4 años máximo. Y la pregunta es si esos campos aplicados de la psicología sí tienen el respaldo científico, porque si no lo tienen, entonces, qué tipo de práctica son? Ese es otro debate que no se da porque se presupone de alguna forma que si el campo existe, está o em, debería ser validado cuando realmente no es así. Hay campos que tienen muy buena articulación con sus elementos básicos. Por ejemplo, el campo de la medición psicológica tiene un campo básico científico que es el campo de la psicometría, y hay una buena congruencia entre lo que se hace en el eje básico de la psicometría y lo que se hace en el eje aplicado de la medición psicológica. Pero no todos los campos aplicados ocurre lo mismo. En algunos se intenta dar una articulación, pero no se logra, por ejemplo, con la psicopatología como campo básico y la psicología clínica como campo aplicado. Se intentan tener ciertas articulaciones, pero no siempre se logran, porque si se lograsen efectivamente, pues entonces los trastornos mentales o los trastornos psicológicos o las enfermedades mentales tendrían que estar curadas y no lo están.
lo que eso nos está diciendo es que los modelos teóricos en el campo básico hay que replantearlos, porque si fueran correctos, entonces tendrían que estar no solo no explicando, sino interviniendo, mejorando. Y lo cierto es que en el caso, por ejemplo, de las adicciones persisten y hay múltiples teorías de las adicciones, pero eh, se está reduciendo el malestar del paciente. No, no siempre es así. Y hay una enorme cantidad de literatura sobre lo que son las adicciones. Es decir, en teoría tenemos resuelto el problema de las adicciones, en la práctica no. O sea que hay un desfase, hay un desfase, porque si estuvieran alineados, eh, la teoría tendría que, la teoría tendría que modificar la realidad. Si no la modifica, lo más probable es que el problema sea de la teoría, no de la realidad. Me va a saltar una duda adicional a lo que señalas. Eso haría suponer que la estrategia de afrontamiento al narcotráfico tiene que ser científica. Es decir, si no hay adicciones, pues no hay necesidad de vender y comprar droga, producir y distribuir, etcétera. Y creo que el problema es más gordo aún. Pero no comprendo bien la pregunta. Es decir, si estuviera resuelto el problema de las adicciones, no habría adictos. Si no Sí, hay adictos, no hay consumidores de droga. Si no hay sí, consumidores de droga, ¿quién la va a vender? claro, no hay mercado, Es decir, claro. el problema del narcotráfico estaría resuelto. Sí, Esto presupone que, según lo que señalas, una estrategia viable sería la investigación científica en el aspecto psicológico y interdisciplinario, valga el otro terminejo de moda, epistemológica del problema. Porque el problema del narcotráfico se ha enfrentado como un problema policíaco, militar y jurídico, y también es un problema económico, de producción, distribución, consumo, pago de empleo, generación de divisas, lo que gustes y más lo que se acumule. Pero ello depende tácitamente de las adicciones. Si no hay adicción, no hay mercado. El mercado es porque hay consumidores. claro. Eso manda entonces el problema a la economía y no la estrategia policíaco-militar. Y manda una posible alternativa a la investigación científica. Pero está el otro problema. ¿Hasta dónde? Yo tengo la impresión, por ejemplo, de que en el caso de Freud y el psicoanálisis freudiano, no tiene evidencia científica de lo que dice, lo cual no quiere decir que sea falso lo que dice. Sin embargo, hay muchos coaching y neurocoaching que dan evidencias de lo que dicen y de todas maneras no resuelven el problema. Y le agregan neurocoaching. La correlación entre la verdad y lo científico, porque el problema de la verdad relativa y absoluta en la dimensión espacio-temporal, sabemos que también es relativa. El problema del Enrique, conocimiento la, no siempre nos da la certeza de la inamovibilidad o de la imperturbabilidad. Y entonces siempre estaremos colgados de la brocha de la relatividad o del relativismo, dijera Melanie, en algún sentido. Lo cual no quiere decir que sea despreciable el respaldo científico de las prácticas. El problema es que, como dices bien, la psicología, sin haber logrado resolver los problemas de la disciplina, ha tenido una explosión en el campo de las prácticas o de la aplicación. Y eso entonces, ¿qué es. es la psicología? Lo que hacen los psicólogos. ¿Y qué hacen los psicólogos? Pues aplicar test
Entonces, si aplicas test de psicólogo, discutible. ¿Qué hace? Entonces resulta que se reduce el objeto epistemológico de la psicología a la práctica o aplicación de la psicología. Y esto también tiene otro riesgo, teórico y práctico o ético también. Como bien señalas, que hay que afrontar en las instituciones educativas. Porque de otra manera, cada quien le va a decir, como dijera el psicólogo argentino Alberto Merani en cartas a los consumidores de la psicología, mientras no logremos definir la psicología como disciplina del conocimiento y sus fundamentos, no podemos impedirle a nadie decirse psicólogo ni decirle psicología lo que hace. Es muy dramático dicho así, pero creo que en parte le asiste la razón. El problema sigue siendo epistemológico, según mi opinión. Sí, Lo sí, tú sí. mejor que yo. Y finalmente, para ir cerrando, porque ya es 1 hora y 15 minutos que llevamos, corrió el tiempo de volada. Si quieres decir algo de los propósitos del libro, o de más que del libro, tuyos mediante ese libro. ¿Y por qué invitamos a nuestros seguidores, oidores, miradores y demás a adquirirlo? Está en el manual moderno, se adquiere en cualquier librería de cualquiera de nuestros países de América Latina, incluyendo Brasil. El problema de Brasil era la lengua, que fueron conquistados por Portugal y el rey Pedro el Grande, pero el problema de Portugal y del portuñol brasileño implicó otra línea más latina, curiosamente el caso de Brasil, que es el país más grande de América Latina, y que no estuvo en la patria grande de Bolívar, como lo demás, hacia abajo sí, y hacia acá nosotros ya nos tocó estar en medio de la patria grande y de el norte, que ahora se dicen ellos los americanos como si nosotros fuéramos asiáticos, o qué sé yo, o Sí. norteamericanos como si fuéramos centroamericanos algunos. Pero bueno, ese es otro ojo. No sé si quieras decir algo. ¿Por qué consideras que es importante leer tu libro? Yo lo considero, porque algo de lo que platicamos es lo que se plantea en ese libro, problemas que hoy no podemos obviar en la formación de los profesionales de la psicología Mm, y en los profesionales ya formados o claro. deformados, porque la actualización es siempre necesaria Sí. y no dejar de agradecerte tu tiempo y tu colaboración, porque no siempre dejo hablar y soy muy chorero. Muchas gracias y no sé qué nos quieras decir. Enrique, el libro lo escribí porque yo soy filósofo, porque leo literatura filosófica y sé que la literatura filosófica es compleja, complicada. Quise escribir un libro sobre filosofía para psicólogos, pero escrito como psicólogo, no como filósofo, es decir, que fuera claro, porque parte del problema parte de los problemas epistemológicos de la psicología es que tenemos un rechazo condicionado hacia la epistemología, porque la mayoría de profesores no saben cómo enseñarla, porque la mayoría de profesores no tienen formación filosófica y quienes sí la tienen no logran hacerse entender. No es fácil la filosofía de la psicología, no es fácil la filosofía de la mente, no es fácil la epistemología, pero es necesaria. No es un libro típico de epistemología porque tiene unos análisis con casos reales. Por ejemplo, yo analizo el caso de Cambridge, la historia de cómo se forma institucionalmente la psicología en Cambridge, en otras universidades. Eh, los problemas aplicados de la psicología. En general es un libro que presenta algunas cuestiones, porque realmente no es un libro de epistemología de la psicología, sino algunas cuestiones epistemológicas de la psicología. Tiene una literatura amplia que puede consultarse para ampliar o profundizar en algunos de los problemas que sean de interés. Pero yo creo que todo estudiante o todo profesional que tenga, que tenga una duda, eh, por más
pequeña que sea, respecto a lo que es la psicología, debería leer el libro. Y te agradezco por la invitación, fue un espacio muy agradable haberte escuchado. Aprendí mucho también de tus palabras. Pues no dejo de compartir en pantalla la carátula del libro de Jorge Miro Restrepo Carvajal. El porvenir de lo mental, cuestiones epistemológicas de la psicología. Curiosamente tiene de portada un cerebro, pero entiendo también los criterios editoriales. A veces la editorial escoge los títulos más vendibles y el porvenir de lo mental es más vendible que cuestiones epistemológicas de la psicología. De eso no tengo duda. Y los editores son los que saben de mercado. Uno no vende, uno escribe y ya. Entonces ahí les dejo la carátula del manual moderno. No quiero dejar de seguir invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Ya tenemos cerca de 1000 seguidores, cosa que en programas de una hora, hora y media y como el de hoy, pues no es fácil chutarse los programas tampoco, pero no dejamos de invitar a suscribirse a nuestro canal de Spotify de La Comuna de la Palabra también, porque ahí colocamos el repositorio de podcast. En el de YouTube de La Comuna de la Palabra colocamos todo el repositorio de videos, de charlas, conferencias, monólogos y lo que sea. Y son sin fines de lucro, enteramente gratuitos. Nada, suscríbanse y ya, y compartan con quien consideren. Muchas gracias, hasta la próxima y seguiremos en contacto. Muchas gracias a nuestro colega Jorge Miro Restrepo, que ya nos habíamos visto en Medellín en un congreso, en una discusión de neurociencias precisamente. Presentó una conferencia muy impactante, aunque la mayoría eran estudiantes, estuvo algo densa en general, pero si hoy estuvimos densos o estuve muy denso yo, le agradezco la tolerancia al buen Jorge Miro, a nuestros oidores, seguidores, y hasta la próxima. Gracias, Enrique.